dato, exactamente, así es. Bueno, buenas noches a Piti, gracias por estar gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre el agradecido tenemos que ser nosotros. Bueno, estamos en una semana bastante particular y en los últimos 15 días específicamente, cuestiones vinculadas con planeamiento, con el ordenamiento, digamos, específico de lo que es el área urbana de Rosario, con un tema por ahí un poco mediático, que fue el tema de la exención del pedido en lo que tiene que ver con el lote del caso de Di María, que tomó un poco de postura o estado público por ser él una persona reconocida. Hoy día, ¿cómo es el tema del tratamiento de las cuestiones específicas que tienen que ver con las excepciones a las normativas actuales? Este es un caso que tuvo visualización por el hecho de ser una persona reconocida, pero ¿es algo común que ocurran este tipo de exenciones? No es común. A ver, no es común, siempre uno tiene que parametrarlo, es decir, no es común en términos porcentuales. Si nosotros tenemos en cuenta que anualmente, por lo que es la Oficina de Planeamiento y de Obras Particulares, entre pedidos de obra nueva y registro de obras, estamos hablando de casi 4.000 expedientes, que por el Consejo pasen 40 expedientes por año. Dentro de esos 40 hay desde un alerito que está fuera de la normativa en Uriburu al 4000, pasando por un ingreso vehicular de una casa particular que está por fuera del parámetro normativo, hasta cuestiones relacionadas, como bien vos decís, el proyecto de Di María, que toma este estado público porque es Di María, ¿no? Porque la verdad que de ese tipo de pedidos al Consejo todos los años hay. No en la magnitud que uno pudiera interpretarlo como preocupante. Simplemente es un particular que tiene un interés, que tiene un pedido y viene al Consejo a pedirlo. Y somos los concejales los que tenemos la potestad de decirle que sí, o decirle que no, o decirle, mirá, de lo que vos pedís se te puede dar hasta acá o hasta allá, o no te damos nada o te damos todo. Hay que tener en cuenta que el Consejo tiene 28 concejales y para poder aprobar un pedido de excepción o un pedido de un particular necesitas 15 votos. O sea, que no pasa por la voluntad de un concejal, ni de dos, ni de tres, sino de la voluntad del cuerpo. Obviamente, ante una determinada circunstancia, un determinado pedido, un determinado expediente, habrá quienes están a favor y quienes están en contra. Lo que sí hay que respetar la voluntad de la mayoría, digamos, y no llevarlo al terreno de las suspicacias. Yo coincido, te diría que recién escuchaba muy atentamente a Mirta Levín, coincido con todo lo que dijo en el 100%. La ciudad necesita de una planificación, necesita de un código urbano, necesita de un código de edificación, pero también es cierto que la ciudad es un ente vivo, un ente que va mutando, que se va transformando y que está atravesado por una multiplicidad de factores entre los que está, por sobre todas las cosas, lo económico, lo social. Si la ciudad se transforma y se construye en función de lo social, en función de la gente. Bueno, esa gente tiene necesidades y muchas veces esas necesidades tienen injerencia directa sobre lo que pasa en la planificación. Con respecto a lo de Di María, que está bueno tomarlo como ejemplo para que la gente entienda de qué estamos hablando. En los corredores urbanos, como por ejemplo Boulevard Rondó, que es donde está el terreno de Di María, o Avenida Alberdi, o Boulevard Avellaneda, en esos tres corredores urbanos existía la misma normativa, ¿sí? O mejor dicho, había una normativa anterior, una normativa más antigua, después una nueva normativa, y esa normativa no modificaba las alturas, porque en realidad las alturas se mantienen, lo que sí te pide que para poder llegar a la altura de los 36 metros, vos en tu terreno, para poder hacer ese edificio, esa torre, necesitas separarte de las medianeras 5 metros de un lado y 5 metros del otro. Claro, toda la planificación muchas veces tiene que ver con un estudio, pero también hay mucho de expresiones de deseo, es decir, de a partir del planificador, decir, bueno, ¿cuál es el perfil que yo me imagino para un determinado sector? Y en función de ese perfil que yo me imagino, es que genero la normativa. Pero hay veces que te encontrás con la imposibilidad. ¿Cuál es la imposibilidad? Y que si vos le pedís que un terreno tenga un deslinde de 5 metros de cada lado, y el universo de los terrenos que hay disponibles en esos corredores, en el mejor de los casos tienen 10 metros cuando no tienen 8,66. Es muy difícil la aplicación, ¿no? No es que es muy difícil.
es casi imposible, porque salvo que vos tengas la posibilidad de comprar el terreno de al lado, para decir, tu terreno de 10 más el terreno de 10, vengo 5 de cada lado, hago una torre de 10 metros de frente, salvo que tengas esa posibilidad que además convierte al proyecto de una envergadura muchísimo mayor, es decir, vos necesitas un actor económico para poder hacer eso, mucho más grande, si ya no está circunscrito para pequeños constructores o pequeñas empresas, porque obviamente si tenés que comprar el doble de metros cuadrados de terreno, obviamente te sale mucho más el terreno, y además el edificio que implica también es de una erogación muchísimo más grande, entonces empezás a circunscribir determinados proyectos para determinados constructores y para otros no. Pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Lo que sí ocurre en Boulevard Avellaneda, en Boulevard Rondó y en Avenida Alberdi era esa normativa. Ahora fíjate una cosa, en Boulevard Avellaneda el año pasado se revisó la norma. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no se podía construir. La municipalidad advirtió esto. ¿A raíz de qué? ¿De que un día se levantaron y lo advirtieron? No, lo advirtieron a raíz de los reclamos de los constructores. Y de hecho hubo varios constructores que hicieron el reclamo, que le hicieron ver esta dificultad de construir en Boulevard Avellaneda y quisieron cambiar la norma. Y ese cambio de norma pasó por el Consejo. Y en el Consejo la debatimos y en el Consejo la aprobamos. Entonces, es el Consejo el ámbito de recepción de lo que ocurre en la calle. Di María tenía un permiso de edificación sobre un terreno con la normativa anterior. Claro, en ese momento, por las distintas circunstancias que haya sido, no construyó, demolió el inmueble, puso el cerco, puso el cartel de obra, hizo su plan de trabajo, una serie de dificultades coyunturales que tuvieron que ver con cuestiones económicas y ese proyecto no se ejecutó, es decir, no inició la obra. En el medio cambia la normativa y cuando Di María quiere volver sobre el proyecto para ejecutarlo, aparece que su terreno tiene 10 metros y si tenés que venir 5 de acá y 5 de acá no puede construir nada. Plantea su posición. ¿Cuál es su posición? Dice, che, mirá, yo compré un terreno, lo compré para hacer un edificio que en ese momento podía ser todo el ancho de mi terreno por los 36 metros de altura. Lo pagué en función de lo que iba a construir, porque un terreno vale lo que en el terreno podés hacer. O sea, en ese momento pagó un terreno que tenía una plusvalía para hacer un edificio de 36 metros de altura. Años después le cambia la normativa y ese terreno vale la mitad de lo que lo pagó porque no se puede hacer hasta más de 2 pisos. Entonces él viene y plantea su posición. Sí, y en esa posición uno resuelve. Y algunos resuelven a favor y otros resuelven en contra. Ahora, llevar esto al escándalo porque vamos a decidir sobre un pedido en particular que quiere invertir en Rosario, es decir, dinero que existe y que no está tributando, dinero que no está generando ninguna plusvalía, dinero que no le está dando trabajo a nadie, de repente hay alguien que lo quiere poner. Y nosotros discutimos, primero, afecta en términos, le pone una herida de muerte al código de edificación de Boulevard Rondó, que ya hay edificios de medianera a medianera con 36 metros de altura, que nosotros le permitamos a uno que tenía un permiso anterior rehabilitarlo para ejecutar, y nosotros consideramos que no. Sí, más aún teniendo el antecedente ahí que mencionabas de calle Avellaneda, donde bueno, el Ejecutivo hizo esas modificaciones, ¿no? Pero es interesante poner un poco este número en función de saber cuál es el abanico de casos, de tipologías en ese sentido para ver digamos, la magnitud específicamente. Esta semana se habló por parte de la Asociación de Empresarios de la Vivienda que sería necesario volver a retocar el tema de las alturas, eventualmente lo que se pueda llegar a construir en Rosario. Como concejal, como miembro de la Comisión de Planeamiento, ¿tenés alguna mirada al respecto? Mira, yo sinceramente creo que no creo que haya que cambiar el código de edificación, ni el código urbanístico que está. Ahora, sí uno puede atender un problema y generar un cambio coyuntural para resolver ese problema. Ejemplo, el año pasado vino a la Comisión de Planeamiento Irrazábal, que es el secretario general de la UOCRA, a plantearnos ¿qué? A plantearnos que se estaban perdiendo puestos de trabajo, a plantearnos que había gente que estaba quedando en la calle porque no conseguía, se terminaban las obras y no se iniciaban obras nuevas. Entonces, el enterado de que en el Consejo nosotros estábamos en tratativa de una serie de proyectos de edificación, o sea, de pedidos de convenios urbanísticos, planes de detalle para poder edificar,
vino a pedirnos que le diéramos un tratamiento acelerado a esos proyectos. O sea, nosotros en la Comisión de Planeamiento atendemos un montón de proyectos. Bueno, él nos dijo, mirá, de todo ese universo de proyectos, los que tengan relación con la creación de puestos de trabajo, o sea, lo que tengan que ver con un permiso de edificación, trátenlo más rápido que los demás. O sea, esos denle prioridad y digan que sí o digan que no, pero permitan que esos terrenos, si se le dicen que no, puedan transformar el proyecto para convertirlo en una obra, o, si están de acuerdo, denle el permiso de edificación para que avance. Pero además nos pedía que agudicemos el ingenio. ¿Para qué? Para ver si desde la comisión o desde los distintos espacios políticos podíamos generar proyectos tendientes a aumentar la capacidad constructiva de la ciudad de Rosario. ¿Qué es lo que nosotros vimos en ese momento? Es decir, che, ¿qué pasa si por un periodo de tiempo, por una ventana de tiempo, que en ese momento lo planteamos en 180 días, le permitimos a los edificios en ejecución, no a nuevos, sino a los que están en ejecución, que pudieran hacer un piso más, ¿sí? Con ese piso más, vos a la gente que está trabajando le dabas 5 o 6 meses más de trabajo. Apalancabas el proyecto de inversión, porque la realidad es que el constructor que estaba ejecutando esa obra, al cambiarle la evaluación del dólar por 3, o sea, de 20 ahora a 60, el terreno que él va a tener que comprar a continuación de este edificio, lo tiene que pagar en dólares 3 veces más de lo que pagó acá. Entonces, el valor de reposición de este edificio en términos de tierra se le habría triplicado. No solamente generábamos 4, 5, 6 meses más de trabajo para los obreros que ya estaban trabajando, sino que le dábamos un beneficio adicional al constructor para que su valor de reposición en términos de dólar del terreno que seguía pudiera ser viable. Ahora, eso, de la misma manera que nosotros atendemos esa coyuntura, que un piso más en un área donde conviven los dos códigos de edificación, porque no es que vos decís, Puerto Norte yo tengo un perfil y voy a transformar ese perfil por una coyuntura y lo voy a contaminar con esa coyuntura. No, acá estamos hablando de que un perfil urbano donde ya conviven dos códigos de edificación, porque la ciudad se transformó y se construyó en un 90% con el código anterior. Ahora lo que estábamos diciendo, bueno, permitamos una ventana de 180 días para volver al código anterior para generar este laburo. Ahora, no lo podés hacer para siempre. ¿Por qué? Porque no cambiás la perspectiva económica. Porque, como te decía antes, un terreno vale lo que en él se puede edificar. Si yo esto lo convierto para todo el mundo, o sea, para cualquiera que entre a edificar, automáticamente ese piso de más que yo le estoy permitiendo se traslada al precio del terreno. Entonces, la plusvalía que yo estoy intentando, que nosotros estamos intentando introducir en el mercado para generar continuidad de puestos de trabajo y para mejorar la performance, para que el constructor pueda seguir construyendo, es para los que están ejecutando por 180 días, no para los nuevos, porque ahí sí estoy contaminando con esta coyuntura la perpetuidad del código, ¿no? La estoy contaminando a perpetuidad. Esta semana se tomó en público conocimiento la situación del Club Italiano, específicamente donde se habla del inmueble de calle Buenos Aires, que de por sí es patrimonio histórico, es decir, eventualmente no podría haber una especulación inmobiliaria detrás, pero sí su campo de deportes que está ahí sobre calle Álvarez Thomas y que da a Las Barrancas. Desde la Secretaría de Planeamiento, ¿se puede ejecutar algún tipo de normativa para restringir alguna eventual especulación inmobiliaria que atente contra los intereses del club como espacio deportivo? Sí, por supuesto, de hecho estamos trabajando en eso. Pero vos fíjate, primero, el Club Italiano tiene 2 inmuebles. El de calle Buenos Aires, que es patrimonio arquitectónico, categoría 2C, o sea, es después de la A1 es la máxima protección, o sea que no se puede tocar. O sea, podrías modificarlo internamente para ponerlo en valor, hacer alguna transformación interna, pero en términos volumétricos del edificio no lo puedes tocar. Solamente te permite aumentar un 30% la superficie, o sea, si el terreno tuviera un patio, a lo mejor podrías edificar sobre ese patio en la parte trasera para aumentar un poco la superficie, pero tiene protección 2C, o sea, protección patrimonial de la más alta que existe, no lo podés demoler. Con respecto al campo de deporte que tienen ahí en Álvarez Thomas, esa zona está catalogada de reserva ecológica, con lo cual tampoco podés tocarlo. Tampoco podés hacer nada, salvo que el club genere un proyecto, vaya a la municipalidad
vaya a la municipalidad, hable con la Secretaría de Planeamiento y le diga, muchachos, nosotros acá queremos hacer esto. La Secretaría de Planeamiento tiene que informar si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso, y ese proyecto tiene que venir al Consejo. Pero no es que nosotros desde el Consejo podemos cambiar la categorización zonal para que puedan hacer lo que quieran. O sea, primero tiene que ir a la municipalidad tiene que estar de acuerdo y después tiene que venir al Consejo. Y recién ahí en el Consejo nosotros estaríamos votando o no una transformación. Pero hoy, tanto Calle Buenos Aires como Álvarez Thomas, ambos inmuebles están protegidos, no se pueden tocar, no se pueden hacer nada. Ahora bien, la especulación inmobiliaria. Y la verdad que es un título que tiene una intangibilidad tan grande que cualquier cosa puede interpretarse como especulación inmobiliaria. Pero vos fíjate que nosotros el año pasado, a raíz de eso, presentamos un proyecto de ordenanza para que los certificados urbanísticos, que es el elemento que utilizan los constructores, las inmobiliarias para tasar los inmuebles, piden certificados urbanísticos. El certificado urbanístico es lo que te dice lo que podés hacer en ese inmueble. O sea, si al principio decíamos que un inmueble vale lo que se puede hacer en él, el certificado urbanístico es lo que te demuestra o lo que te dice a ciencia cierta qué podés hacer en ese terreno. Ahora bien, el certificado urbanístico se basa en la normativa vigente. ¿Qué presentamos nosotros para evitar la especulación inmobiliaria? Porque obviamente la normativa cuando se modifica puede perjudicar o puede beneficiar a un particular. Lo perjudica cuando le pone una restricción en altura a un inmueble, porque dice, si antes se podían hacer 10 pisos y ahora se pueden hacer 3, el inmueble vale menos. O al revés, en un terreno donde se podían hacer 3 y de repente se pueden hacer 10, vale muchísimo más. Ejemplo, el caso de Boulevard 27 de Febrero, a la altura del 500 hacia el río, que esa área estaba catalogada de reserva, o sea, no se podía modificar. La municipalidad presentó un proyecto para darle indicador y de repente de algo que podías hacer nada, podías hacer un edificio de 10 pisos. Automáticamente esos terrenos valieron por 10. Bueno, ¿qué pedimos nosotros? Que en el certificado urbanístico figure lo que se está en tratativa de modificatoria en el Consejo. ¿Para qué? Para que el vecino que tiene ese terreno, che, mirá, si cambia la normativa, mi terreno va a valer más y no lo venda barato. Y si no cambia, por lo menos que sepa dónde está parado. Muchas gracias, Agapito, muy claro. Y bueno, esto lo del Club Italiano que quedó a las claras como bien planteado, digamos, un cuadro de situación. De esta forma sí pasábamos tanto con Mirta Lavín como con Agapito Blanco. Y en definitiva lo que queda plasmado, lo que queda acá graficado es la importancia, ¿no?, de lo que es el área de planeamiento, lo que es el ECOM, cómo transforma la vida de los ciudadanos en nuestra vorágine, en nuestro andar diario. Los esperamos el próximo viernes a las 23 horas de Esto Sí Se Habla.